muchísimo gusto saludarlos otra vez. Qué privilegio que podemos abrir con toda libertad la palabra de Dios. Y cada vez que la abrimos, el Espíritu que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores ahora y de los oidores. Ese Espíritu que inspiró nos ilumina a nosotros para que tomemos una decisión por Cristo. ¡Qué frase tan importante! El Espíritu Santo que inspiró a los autores ilumina nuestras mentes esta noche. Y quiero compartir con ustedes una carta. Me voy a poner de pie para leerla. Les voy a compartir una carta. La carta es para Jesús de Nazaret, dueño de la fábrica Carpintería Artesanal de Israel, y la escribe la consultora y selección de personal. El asunto de la carta es los 12 candidatos a trabajar con usted. Dice así la carta: gracias por enviarnos los currículum de los 12 seleccionados para trabajar en la nueva empresa que usted dirige llamada La Gran Comisión. Los resultados que arrojaron las computadoras en base al estudio del perfil psicológico y vocacional y del liderazgo empresarial son los siguientes. Nuestro equipo de consultores opina que la mayoría de sus candidatos les falta educación, actitud vocacional, el perfil físico que ellos tienen es desfavorable, algunos de ellos son toscos y algunos de ellos son vulgares. No poseen el concepto de trabajo en equipo. Le rogamos seguir buscando gente con otro perfil para que puedan lograr el éxito en su nueva empresa. Por ejemplo, Simón Pedro, francamente es un caso perdido. Es inestable, es muy emocional, a veces explosivo, incontrolable y a veces carga cuchillos. Andrés, este candidato, no ha mostrado ninguna cualidad de liderazgo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos colocan sus intereses personales y ambiciones por encima a la lealtad de la empresa. Estos son peligrosos. Estos lo pueden desbancar de su puesto. Tomás posee una actitud muy titubeante que afectaría la moral de la empresa. Mateo, este está en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. Santiago y Judas Tadeo, estos dos tienen inclinaciones extremistas y registran un perfil psicológico maníaco depresivo. Bartolomé es muy pasivo. Sin embargo, uno de los candidatos muestra un enorme potencial. Posee habilidad e ingenio, es ambicioso, tiene buen trato con la gente, se preocupa por ellos, los pobres, tiene actitud para los negocios, es muy buen administrador, es altamente responsable, tiene mucha iniciativa, es optimista y jovial, siempre tiene la sonrisa en sus labios, tiene buena presentación. Su nombre es Judas Iscariote. Y lo recomendamos ampliamente como su administrador, su asesor, su visionario y su mano derecha. Lamentablemente, los otros 11
no califican para formar parte de su empresa. Le deseamos pues éxito. Atentamente, Consultora de Selección de Personal de Israel. ¿Qué les parece? Judas Iscariote. Un nombre que, como dije hace un momento, nadie quiere poner a sus hijos. Y esta noche quiero invitarles a tomar una decisión por Cristo. Al final observaremos dos bautismos, personas que han tomado decisión por Cristo, la mejor decisión. Y les quiero invitar a quienes no han tomado esa decisión, la puedan tomar esta noche. Y quisiera invitarles a un recorrido por el Evangelio de San Juan. Desde cierta perspectiva, el Evangelio muestra la forma en que Jesús fue conquistando terreno. En el capítulo 2, vamos a leer en los versículos 15 y 16. Abran sus Biblias en San Juan 2, 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si hubiera salido un periódico al otro día allí en Jerusalén, así en las 8 columnas, hubiera dicho: Jesús tomó el templo. Fue su primer paso como conquistador desde la perspectiva de San Juan. Vamos a ver el siguiente paso. Vamos al capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3 tenemos la maravillosa historia de Nicodemo. Pero quiero que vayan al capítulo 7 para que vean el efecto de la entrevista con Nicodemo. San Juan 7, y vamos a leer versículos 50 al 52. San Juan 7, 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Quiero decirles que si hubiera habido un noticiero esa noche, la televisión habría dicho: Jesús tomó el Congreso, porque allí en el Congreso del cual era miembro Nicodemo tenía a alguien que lo defendía. Y Jesús siguió su paso conquistador según se registra en el Evangelio de San Juan. Y vamos al capítulo 4 y encontramos la historia de la mujer samaritana. Si hubiera habido un periódico, hubiera escrito a 8 columnas: Jesús tomó Samaria. ¿Quieren buscar en el capítulo 4? Vamos a leer los versículos 39 y 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces tomó el templo, tomó el Congreso, tomó Samaria, y en el capítulo 5 finalmente se describe con la curación del paralítico de Betesda que Jesús tomó Jerusalén. ¡Qué paso de conquistador! El templo, el Congreso, Samaria, Jerusalén. Y a partir del capítulo 6 comienzan las decisiones por Cristo. En el capítulo 6 vamos a encontrar un largo sermón de Jesús, que se conoce como el sermón del pan de vida. Ese sermón predicado en la sinagoga de Capernaum. Y fíjense ustedes que
Dice el versículo 60 de San Juan capítulo 6, después que Jesús terminó de presentar su sermón, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vean los versículos 66 y 67 ahora. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Noche de decisiones. Esta es una noche de decisión por Cristo. Escríbanlo, compártanlo, compartan esperanza. Sí, la frase. Esta es una noche de decisión por Cristo. Allí en su hogar, con sus hijos, allí en su hogar, con sus amigos, con su familia extendida. Quizá están en una iglesia. Hoy es una noche de decisión por Cristo. Y a partir del capítulo 6, la gente comienza a tomar decisiones. A través del capítulo 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11, del 12 y llegamos entonces al capítulo 13. Y nos encontramos en el capítulo 13, en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué les parece esta frase? No dejaré que Satanás me orille a una decisión. No dejaré que Satanás me empuje a una decisión. Hoy es una noche de decisión por Cristo. ¿Por qué les digo esto? Judas formó parte del grupo selecto de Jesús. Quiero invitarles a mirar cómo se conformó este grupo. Vamos ahora a San Mateo. Vamos a San Mateo y vamos a buscar en el capítulo 10. Capítulo 10 de San Mateo. Y vamos a leer en el versículo 1, San Mateo 10, 1 y el 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el capítulo 4 dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó la lista. ¿Y saben qué? A mí me conmueve pensar que Judas fue uno de los que recibió autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se pueden imaginar ustedes ese gran privilegio de Judas? Busquen ahora en San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y vean el versículo 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, estaba en la lista. Me conmueve también pensar que lo tomó para que estuviese con él y para enviarlo a predicar. ¡Qué destino el de Judas! ¡Qué destino el que Jesús preparó para Judas! Quieren buscar ahora en San Lucas capítulo 6 y vamos a leer en el versículo 12. San Lucas 6, capítulo 12. San Lucas 6, capítulo 6, versículo 12.
En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y dice el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y vean quién está en la lista. Versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. También me conmueve pensar que Jesús pasó toda la noche orando para seleccionar a sus discípulos. Y entre esos 12 tomó a Judas. ¡Qué plan tan maravilloso tenía para él! Pero Judas se convirtió en un factor antagónico en el grupo de los discípulos, porque tenía otros intereses. Nunca se entregó plenamente a Cristo como su Salvador. Y vamos a buscar en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12 hay un incidente muy interesante donde se muestra hasta qué punto llegó Judas. Sabemos en ese capítulo 12 que María ungió a Jesús con un ungüento especial. Y el versículo 4 del capítulo 12 de San Juan dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ay, qué buen corazón, ¿verdad? Pero dijo esto, registra San Juan, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta ese punto había llegado. ¿Y saben qué? Jesús lo amaba mucho. Porque probablemente yo o cualquiera de ustedes le hubiera dicho, hey Judas, te vas callando porque ya sé lo que estás pensando. Yo sé muy bien lo que estás haciendo, porque Jesús lo sabía. Pero fíjense lo que le contestó. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cómo amaba Jesús a Judas? Le dio todas las oportunidades. El nombre de Judas es muy interesante. Yo me metí a Google y le puse Judas Iscariote. En español me arrojó casi 700,000 hits y en inglés 2.2 millones de hits. Judas Iscariote. De hecho, por los años 70 salió un evangelio apócrifo, el Evangelio de Judas. En el año 2006, National Geographic lo dio a conocer ampliamente. Y en ese evangelio, supuestamente evangelio de Judas, Judas aparece no como traidor, sino como héroe. Porque según el evangelio, entre él y Jesús tramaron un plan para que Judas fuera el detonante del ejercicio salvador de Jesucristo. Pero aquí en la Escritura sabemos qué fue lo que pasó y quiero invitarles a mirarlo esta noche. Vamos a San Juan capítulo 13. Tenemos allí el momento en que Jesús lavó los pies de los discípulos y entonces participaron de lo que conocemos como la última cena. Y allí, en ese momento, Jesús le hizo a Judas 5 llamados.
5 llamados. Y los vamos a mirar ahora. Versículo 10. San Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué tal si en ese momento Judas hubiera dicho: Maestro, yo sé por qué tú dices que no todos, porque yo estoy sucio. Ya hice un convenio para entregarte, pero me arrepiento, perdóname. ¿Y saben qué? Jesús, que lo amaba tanto, lo habría perdonado. Pero Judas siguió su camino. No tomó la decisión por Cristo y Jesús le hizo un segundo llamado. Vamos a ver allí en el versículo 18 ahora. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué tal si Judas en ese momento hubiera dicho: iba a levantarlo, maestro, ya no, me arrepiento, perdóname, tomo mi decisión por ti ahora? ¿Y saben qué? Jesús lo habría perdonado. Pero Judas no aprovechó la oportunidad de aceptar a Cristo. Y vamos a ver el tercer llamado, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué tal si en ese momento Judas hubiera dicho: te iba a entregar, maestro, pero ya no? Y todos los discípulos sorprendidos: sí, ya había hecho yo un trato, pero no lo voy a entregar, perdónenme, perdóname, maestro, perdónenme todos, me arrepiento. ¿Y saben qué? Jesús lo habría perdonado, pero dejó pasar la oportunidad. Una frase importante para ustedes hoy: no dejaremos pasar la oportunidad para aceptar a Cristo. No dejaremos pasar la oportunidad para aceptar a Cristo. Pero vean el cuarto llamado, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y qué tal si Judas hubiera dicho: no me lo des, maestro, ya no, me arrepiento, perdóname? ¿Y saben qué? Jesús lo amaba, lo habría perdonado. Y viene el quinto llamado, y dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, decídete ya. ¿Y qué tal si en ese momento hubiera dicho: maestro, perdóname, no quiero cumplir con el contrato que he hecho, perdóname, me arrepiento? ¿Y saben qué? Jesús lo habría perdonado. Pero vean cómo termina este momento. Vean el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió, y era ya de noche. Salió y era ya de noche. Como Juan registra los acontecimientos en el Evangelio, está hablando no solamente de la noche física, sino que Judas había entrado a las tinieblas espirituales. ¿Saben por qué? Porque es muy peligroso
dejar pasar las oportunidades para aceptar a Cristo. Esta noche no dejaremos pasar la oportunidad. Es un momento especial para decidirte por Cristo. Y quisiera que miraran en contraste a Pedro. Vean Pedro, vamos a leer en el capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 17. La primera vez que Pedro negó a Jesús, dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y vean el versículo 25 ahora. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Versículo 27. Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Y eso que Pedro ya había prometido a Jesús, que él no lo iba a negar. Que aunque todos sus compañeros lo negaran, él no lo iba a hacer. Pero nosotros somos débiles como Pedro y fallamos. Pero una cosa es fallar y otra cosa es dejar pasar todas las oportunidades para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Y saben por qué? Porque Pedro sí amaba a Cristo y había tomado una decisión por él. Vamos a San Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan que allí comienzan las decisiones? La multitud comenzó a tomar decisiones. Después que Jesús predicó el sermón del pan de vida, algunos le dieron la espalda. Pero vean, cuando Jesús les dijo, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahora noten el versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa decisión que tomó Pedro en su momento lo sostuvo aún en los momentos difíciles cuando negó a su maestro. Es posible que nosotros hayamos pasado momentos cercanos a Cristo. Hemos oído hablar de Cristo. Nos han hablado de Cristo, de su sacrificio. Nos han hablado de que Cristo dejó los cielos. Nos han hablado de que era Dios. Nos han hablado de que es el Hijo de Dios. Y nos han hablado que se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos que murió por nuestros pecados. Sabemos que fue sepultado. Sabemos que resucitó. Sabemos que ascendió a los cielos. Y también sabemos que está próximo a venir. ¿Por qué no tomamos entonces una decisión por Cristo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pues puede ser fácil, puede ser difícil. Lo importante es que tomemos la decisión y entonces el Espíritu Santo se acercará a nosotros y nos guiará paso a paso cuando hagamos frente a las dificultades. Como hemos dicho anoche, Dios no ha prometido librarnos de las crisis, pero sí ha prometido librarnos del temor. Hoy tomemos una decisión por Cristo. No participemos de la experiencia de Judas, que dejó pasar la oportunidad y llegó al punto de las tinieblas espirituales. Seamos como Pedro. ¿A quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Decidamos hoy por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.